Deje mirar la resolución de un triángulo 45-45-90, a veces llamado un triángulo correcto 45-45. Normalmente cuando creamos este triángulo de referencia, parece algo así a la izquierda donde sabemos la medida de los tres ángulos, y etiquetaría la longitud de las dos patas 1, y la longitud de la raíz cuadrada de hipotenusa 2. Que no significa todo el 45-45 menos 90 triángulos. Tienen las longitudes que se dan aquí, pero las relaciones de las longitudes de los lados se quedarían constantes si tenemos un triángulo 45-45-90, la longitud de los lados será múltiple de las longitudes que vemos aquí. Entonces, si tomamos cada lado de este triángulo correcto y lo multiplicamos por x, tendríamos este triángulo a la derecha. Un XX sería x, mismo para esta pierna, y la hipotenusa sería XX raíz cuadrada 2, como vemos aquí. Para que podemos usar este diagrama para resolver cualquier triángulo 45-45-90. Mientras podemos determinar el valor de x, vamos adelante y pruébalo. Hacia arriba a la derecha tenemos nuestro diagrama de referencia de la página anterior. Queremos resolver este triángulo aquí, así que sabemos que este ángulo aquí sería de 45 grados. Y aviso de que daremos la longitud de una de las piernas es igual a 12 pies. Bien, ambas de las piernas de un triángulo 45-45-90 sería igual a x y es todo lo que necesitamos para determinar la longitud de los otros dos lados. La otra pierna también sería igual a x o 12 pies. Y la hipotenusa tendría una longitud de XX raíz cuadrada 2. Así en este caso sería 12x raíz cuadrada 2 o 12 pies cuadrados 2. Y este triángulo ahora está resuelto. Echemos un vistazo a un ejemplo más. De nuevo, avisamos que tenemos un triángulo correcto de 45-45, pero ahora tenemos la duración de la hipotenusa y la longitud de la hipotenusa sería igual a XX raíz cuadrada 2. Así vaya adelante y configure esto como una ecuación. X la raíz cuadrada 2 debe ser igual a 9 centímetros. Dejaremos las unidades por ahora mismo. Vamos adelante y divide por la raíz cuadrada 2. También racionalizar esto. Así que tenemos x, será igual a 9 root cuadrados 2 por todo 2. Tenga cuidado, esto no simplifica y sería centímetros. Y aviso como la longitud de las patas es igual a x, para que nos diga que las otras dos patas deben tener una longitud de 9 centímetros de raíz cuadrada 2. Así que, de nuevo, la clave está coincidiendo la información dada con el lado correcto de nuestro triángulo de referencia 45-45-90. Y entonces determinamos x. Podemos determinar la longitud de cualquiera de los otros lados.